Bien, a continuación te explicaré algunos ejemplos sobre la actividad de la temperatura. Uno de los ejemplos puede ser el Polo Norte. El Polo Norte es un ecosistema el cual va a tener la temperatura fría. Su temperatura se mide de la siguiente manera: menos 46 grados centígrados, y se lee así: menos 46 grados centígrados. Por ende tiene el menos, el símbolo de menos aquí, el número 46 y este pequeño círculo que significa grados. Voy a la tabla donde se encuentran mis escalas. La escala que yo voy a utilizar para medir la temperatura del Polo Norte va a ser la escala Celsius. Su símbolo se representa con el circulito y la letra C mayúscula. Leo mi definición que dice temperatura de referencia. La escala Celsius va a representar a los puntos de congelación del agua o fusión del hielo, que se van a representar a 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición. La ebullición va a ser cuando el agua o la sustancia se encuentra caliente, con una temperatura mayor a 100 grados centígrados. En el caso de las equivalencias solamente es conocimiento general. Estas fórmulas las vas a utilizar hasta que te encuentres en secundaria o en algún otro grado. En este caso, para medir la temperatura del Polo Norte, utilizaré la escala Celsius. El siguiente ejemplo es una olla de agua hirviendo. Su temperatura es caliente, puede alcanzar los 105 o 110 grados centígrados. Recuerda, tengo el símbolo que es el minicero y la letra C mayúscula que va a representar a los centígrados. Nuevamente, en este caso, para medir la temperatura de la olla con agua hirviendo, la escala que voy a utilizar es la Celsius. El símbolo que es el circulito, la letra C mayúscula. Ahora en este caso está la olla de agua hirviendo se va a encontrar en un punto de ebullición, la cual significa que está en una temperatura mayor. Como dato importante, la escala Fahrenheit solamente se utiliza en Estados Unidos. Esta va a indicar la temperatura del punto de ebullición del agua. En esta tiene que haber se va a rebasar a la Celsius, van a ser 212 grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit se van a representar nuevamente con el pequeño círculo, pero la F mayúscula. Para la escala Kelvin, esta se va a utilizar solamente en algunos lugares. Nos dice la definición: la temperatura Kelvin es utilizada en todo el mundo directamente, menos en Birmania, Liberia y Estados Unidos, los cuales tienen el sistema inglés. La temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. Esta es la temperatura absoluta, por esta razón es usada y adaptada en todo el mundo. Otro ejemplo en el cual tú puedes medir la temperatura es en nuestro propio cuerpo. El cuerpo humano va a tener diferentes tipos de temperatura de acuerdo a cómo él se encuentre. Por ejemplo, si te expones al calor, puedes tener una temperatura de 36.5 grados centígrados. Si te encuentras en proceso de relajación y no haces ninguna actividad, puedes tener una temperatura de 35.5 grados centígrados. Cuando llegas a tener un pequeño resfriado o tienes gripa o una enfermedad estomacal, tu temperatura puede disminuir o puede aumentar. Esta es nuestra temperatura. Estas dos entrarían en el grado o en la escala de un cuerpo normal y sano. Si tu temperatura disminuye o aumenta, significa que estás propenso a tener una enfermedad o una infección, ya sea de garganta o de estómago. Para ello también utilizamos el termómetro. Cuando te enfermas, mamá te coloca un termómetro, ya sea vía oral o en la axila, para medir tu temperatura. Algunos otros elementos, objetos o ecosistemas o
o elementos de la vida cotidiana a los cuales tú les puedes tomar la temperatura. Puede ser a una mascota, a un bebé. La temperatura del bebé va a ser totalmente diferente a la de un niño y a la de un adulto. También se toma la temperatura al clima, a diferentes sustancias líquidas. Puede ser refresco, agua congelada, agua hirviendo, todos van a tener temperatura. También puedes tomar la temperatura de tu comida, de algún otro alimento. En el caso cuando vas a realizar algún alimento que se necesita hornear, el horno de la estufa tiene que estar a cierta temperatura para que tú puedas meter el alimento. Al igual, no es la misma temperatura que tiene una parrilla a la que va a tener el horno. Igual, el horno de microondas va a darte otra temperatura. Todo esto lo puedes observar en casita, en tu entorno. Recuerda la información del video, la información que tienes en la definición del tema, o en tu libro. Puedes apoyarte de otros libros o del medio del internet. Ok, espero te sirva. Si tienes alguna duda, deja tu mensaje abajo del video o mándalo vía WhatsApp o por la plataforma.